Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, pueden encontrar a partes de nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar ustedes en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar, a uno muy especial. Se trata del director de Clarín de Buenos Aires, uno de los periódicos más importantes del mundo hispanohablante, Ricardo Kirschbaum. Bienvenido, Ricardo, a esta mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juliano Basile, corresponsal de Valor, Diario Económico Brasileño, bienvenido también. Gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Ricardo, aprovechando que está usted aquí en Washington, porque al presidente ejecutivo, al CEO, como se diría en inglés, del Grupo Clarín, a Héctor Mañeto, Freedom House le concede un premio muy especial esta noche. Quería preguntarle por algunas cosas de Argentina. Hubo un cambio en la política argentina a partir del 10 de diciembre del año pasado, cuando Mauricio Macri tomó posesión del cargo en reemplazo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Le gusta Macri? Bueno, creo que a los periodistas nos puede gustar o no gustar un político, pero hay que juzgarlo por sus actos. Macri es producto de una situación de polarización en la sociedad argentina que se resolvió en diciembre, con un triunfo muy estrecho sobre el candidato del oficialismo de entonces, Daniel Scioli. Recordemos que Macri ganó por menos del 2% la elección presidencial en segunda vuelta, pero como se dice en el fútbol, el que gana, gana y se lleva los puntos. Y esto le dio una situación particular, que es que por bastante tiempo hay que buscar en la historia una circunstancia muy particular en el cual el presidente, que en la Argentina tiene un fuerte peso, hay una especie de tradición presidencialista, no tiene parlamento porque es minoría en ambas cámaras, con lo cual lo obliga a un ejercicio al que Macri estaba desacostumbrado, que es hacer política. Es decir, que tiene que establecer acuerdos con opositores o con fracciones que no son de su partido, en busca de la aprobación de leyes. Y eso es una circunstancia, yo diría, bienvenida para la política argentina, porque refresca una situación que se había, una práctica que se había olvidado en la época del kirchnerismo, donde el Parlamento solo servía como escribanía de los actos de la presidencia. Como notaría. Como notaría, exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, Macri heredó una situación ruinosa en la economía. Como ustedes saben, el gobierno de Cristina Kirchner no tenía estadísticas, porque habían descubierto que las estadísticas podían ser usadas como armas por sus opositores. Entonces no daban estadísticas, no había ningún tipo de estadística sobre ningún tipo de actividad económica o social. Y es más, el ministro de Economía llegó a decir que no se medía la cantidad de pobres que había en la Argentina para no estigmatizarlos. Entonces, lo que encontró Macri fue un desastre económico e impuso medidas correctivas con el criterio de un empresario que necesita poner en caja una situación. Pero resulta que la caja es el país y eso produce una situación de tensión social, de tensión política. La Argentina es un país que tiene un alto nivel de pobreza, que no se puede disimular ya. Y lo que hizo el gobierno fue sincerar algunas variables económicas que estaban absolutamente subvencionadas, como las tarifas públicas, en parte, y otras variables, y eso, bueno, está produciendo una situación que controlarla requiere tiempo, requiere paciencia y sobre todo es una apuesta que va a determinar el futuro. Pero en síntesis, ¿usted cree que el gobierno de Macri ha tomado las medidas adecuadas, las medidas indicadas? Bueno, creo que el gobierno de Macri ha tomado algunas medidas adecuadas, otras no pudo tomarlas por razones políticas, y me parece a mí que lo que se requiere en la Argentina es buscar un consenso para acuerdos que sean mucho más perdurables que los que se consiguen ley por ley.
porque hasta ahora el gobierno de Macri está tratando, en su situación de minoría parlamentaria, de conseguir mayorías para cada una de las leyes. Entonces, eso es acuerdos políticamente muy onerosos, porque siempre se renueva el precio, en términos políticos estoy hablando, quiero creer, y se requiere un acuerdo más permanente con sectores de la oposición que le permitan a Macri tener un cierto horizonte de estabilidad política para que las medidas económicas que está tomando tengan éxito. Porque de eso depende. Si Macri no tiene éxito en su plan económico, va a tener serias dificultades. Cristina Fernández de Kirchner protagonizó una serie de escándalos durante su gobierno y ahora hay varias causas judiciales abiertas contra ella por distintos casos, por el llamado dólar futuro, porque se sospecha de lavado de dinero en unos hoteles que tenía ella en el sur del país. Hay varias causas abiertas. ¿Cree usted que se justifican todas esas investigaciones y que ella debe algo ante la justicia? Bueno, está bajo investigación judicial. La expresidenta ha rechazado todo este tipo de investigaciones a cuales le atribuye un origen político, que es una coartada para no responder sobre cuestiones de su increíble incremento patrimonial durante su gestión, de ella y de su familia, porque si hay una característica de este periodo en Argentina es que fue un gobierno que prometió defender ideales fácilmente compartibles por todos nosotros, pero que en realidad eran una cobertura de una actividad de corrupción pocas veces vista en la política argentina. La relación de la prensa con el kirchnerismo no fue muy buena, incluso se decía desde el gobierno Clarín miente, en referencia al periódico que usted dirige. ¿Qué tan afectado quedó Clarín y qué tan afectados quedaron los medios de comunicación tras el paso de Cristina Kirchner por la presidencia y antes de ella por Néstor Kirchner, el esposo de la antecesora de Macri? Y sobre todo, ¿qué tanto ha cambiado eso desde que llegó Macri al poder? Bueno, como alguna vez te conté en Colombia, en Nueva York, en la Argentina no había conferencia de prensa, los periodistas, salvo algunos que eran elegidos por el régimen, no podían preguntarle a los ministros, no había, más los voceros de los ministros no hablaban con periodistas, con lo cual su función estaba totalmente anulada, y el objetivo de este régimen era controlar la opinión pública. No había otro objetivo. Entonces se hizo primero por medio de el control de la publicidad oficial. La publicidad era otorgada solamente a los medios que respondían a determinada política. Se creó un gigantesco aparato de propaganda. Segundo, el periodismo se dividió entre los periodistas que estaban de acuerdo con el gobierno y los periodistas que eran opositores y enemigos del gobierno, con los cuales a los primeros les dieron todo y a los segundos nada. Tercero, hubo una operación que se llamó, que yo la llamo asesinato de la reputación. Se denigró, se descalificó a cualquier periodista que osaba criticar al gobierno, y por ejemplo con nuestras caras en carteles en la calle, en las manifestaciones políticas, poner caras de periodistas para que gente escupa sobre ello, una actividad claramente fascista. Y en último término, se creó una legislación destinada a desarticular cualquier grupo económico, grupo mediático que no respondiera a esa política. Bueno, eso solamente era posible en un régimen de perpetuidad. Apenas fue derrotado el gobierno kirchnerista en las urnas, se terminó la historia. Y la relación con Macri es una relación normal de un presidente con la prensa. Se la critica, él critica, recibe a periodistas, se discute, se debate, que es lo que debe hacer en cualquier democracia. Lo otro era una anomalía. Antes de darle la palabra a Juliano, que le tiene una pregunta sobre el Brasil,
yo le quería preguntar lo siguiente. José Serra, el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, ministro provisional, es el ministro de Michel Temer, que lleva 11 o 12 días en el poder, ha estado en Buenos Aires y además han pactado entre Brasil y Argentina servir como mediadores para buscar una solución a la crisis venezolana, en donde gobierna el presidente Nicolás Maduro. ¿Tiene eso futuro, en su opinión, o no? Yo tengo mis serias dudas porque la mediación requiere la aprobación del que a quien uno va a mediar. Y me da la impresión que Argentina, que tuvo una posición muy frontal frente a Maduro desde que asumió Macri, que después la morigeró en relación a declaraciones de su propia canciller, se están buscando fórmulas regionales cuya efectividad me parece que por ahora es retórica más que efectiva. Julia. Sí, el primer viaje de José Serra fue para Buenos Aires, para Argentina, y la recesión en Brasil no es buena para Argentina. El nuevo gobierno Temer está tomando medidas correctivas en la economía, como el gobierno Macri también. ¿Qué piensa de la relación entre esos dos gobiernos, Macri y Temer? Bueno, creo que, a ver, Argentina, los gobiernos argentinos, cualquiera sea el signo, con los gobiernos brasileños, cualquiera sea el signo, necesitan estar de acuerdo, sobre todo Argentina. Acuerdo en el sentido de que la relación con Brasil, económica con Brasil, es clave para la Argentina. Y la recesión argentina actual, combinada con la recesión brasileña, tiene un efecto letal para ambas economías, sobre todo para la Argentina, que es mucho más débil. Con lo cual, cualquier medida de vinculación dentro del Mercosur económica, de reactivación económica entre ambos países, sería una muy buena noticia. Con lo cual, me parece que el gobierno, tanto el anterior gobierno de Dilma como el gobierno ahora de Temer, van a tener interlocución permanente con la Argentina. Y los argentinos, si son inteligentes, lo van a tener con Temer o con Dilma, en ese sentido. Una pregunta, la llegada del nuevo gobierno argentina ha generado muchísima ilusión y entusiasmo en Estados Unidos, tanto desde el punto de vista del gobierno, donde el presidente Obama estuvo en Argentina en visita de Estado, se reunió aquí también con el presidente Macri en el marco de una reunión multilateral, pero también entre el sector privado, que están empezando a ver a Argentina con nuevos ojos como un destino atractivo de inversión. ¿Cómo se ve esta nueva relación desde la Argentina? Bueno, la Argentina estuvo cerrado al mundo durante bastantes años y toda esta apertura se ve con esperanza. Hay cierta convicción que las inversiones no van a llegar inmediatamente y que no va a ser un proceso tan inmediato, porque la Argentina necesita ponerse en orden y ofrecer reglas de seguridad, reconstruir una confianza, y eso lleva tiempo. Pero me parece que fue la decisión de Macri de volver a establecer relaciones con el mundo, fue un acto de madurez política, porque el otro era un acto de inmadurez. Argentina tenía relaciones plenas con Venezuela, Irán y Rusia, digamos. Ese era el eje elegido. Me parece que ahora el propio gesto de Obama de ir a la Argentina fue un gesto de valor político, que Macri deberá saber cuáles son sus límites, porque a veces los entusiasmos pueden más que la realidad, y ahí vienen las decepciones. Antes de ir a una pausa, quiero preguntarle nuevamente por el Brasil. La presidenta Dilma Rousseff fue apartada de su cargo hace poco menos de 2 semanas. Inicialmente lo es por 180 días, mientras el Senado brasileño toma la determinación de si la destituye o no, de si activa lo que se llama el impeachment en inglés o un juicio político, todo como consecuencia de que ella está acusada de haber maquillado las cuentas del Estado. Dilma Rousseff dice que esto es una conspiración, pero por supuesto sus críticos dicen que no, que aquí simplemente ha funcionado la justicia y que se están poniendo en marcha todos los trámites que están dentro de la Constitución y las leyes del Brasil. ¿Quién tiene razón aquí, Dilma o los que la critican? Bueno, toda acción de este tipo que lleva a un juicio político, como es el impeachment, es una decisión política.
no se puede esconder solamente en la pureza de la legalidad o la ilegalidad. Es una acción política. Ahora, la pregunta es por qué se llegó a esta situación, y uno va a encontrar respuestas, sobre todo en el extremadamente largo periodo en el cual el PT estuvo en el gobierno, un telón de fondo de la corrupción que es evidente, y ahí uno puede encontrar las razones por las cuales Dilma fue puesta en esta posición, porque si uno se atiene simplemente a ver la causa por la cual está siendo juzgada la presidenta, podrá convenir que si investigan a varios presidentes por lo mismo, seguramente estarían en la misma situación. Es decir, que no se puede analizar esta medida sin el contexto político que rodeó a la crisis brasileña, a la recesión, al parate económico fenomenal que tiene Brasil, y que eso ha producido una situación de desconfianza política que ha llevado a este juicio. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juliano, el gobierno del presidente Michel Temer, presidente interino del Brasil, que lleva solamente 11 días en el poder, ha sufrido un serio revés porque el ministro de Planificación, Romero Jucá, ha tenido que renunciar. Y ha tenido que renunciar porque el diario Folha de Sao Paulo filtró una conversación en la que el señor Jucá decía que la destitución de Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, podía servir para que se aplacara el escándalo de Petrobras, se redujeran las denuncias y para que no avanzara mayormente. ¿Qué tanto perjudica esto al gobierno de Temer? Y mire, en 12 días el gobierno Temer ya ha tenido su primer crisis, una crisis muy seria porque Jucá es una persona política muy importante en Brasil y muy importante para tomar las medidas, para aprobar las medidas económicas, las medidas correctivas en el Congreso. Ya están haciendo la sustitución de Jucá por otra persona, por otro ministro, pero el más importante ahora en Brasil es que la operación Lava Jato continúa y continúa con una fuerza descomunal. Ayer nosotros tuvimos la 29ª etapa de Lava Jato y hoy, esta mañana, nosotros tuvimos la 30ª fase de Lava Jato. Entonces es algo que continúa y pienso que va a tener consecuencias en muchos otros políticos en Brasil. Lo que pasa en Brasil hoy es que nosotros tenemos una corrupción muy grande que está en metástasis en el país, entonces está en Petrobras, en las subsidiarias de Petrobras, en otras estatales de Brasil. Y esa operación Lava Jato es como la quimioterapia que están haciendo en Brasil. Entonces, sabes que cuando haces un proceso de quimio, tiene efectos colaterales y esos efectos van a todos los partidos, a todos los políticos. Pero en medio de toda esta quimioterapia, lo que necesita el gobierno de Temer es legitimidad para poder enfrentar el enorme reto económico que tiene. Y si al día 11 ya se le está cayendo esta frágil coalición que ha montado para sacar adelante la economía, ¿qué se puede esperar en los próximos meses? Sí, pienso que ese será un debate permanente en Brasil. ¿Cuál es la legitimidad del gobierno Temer? Dilma Rousseff va a viajar internacionalmente, no sé cuándo, si la próxima semana, el próximo mes, pero ella va en campaña para cuestionar el nuevo gobierno Temer y pienso que eso será algo constante los próximos meses hasta la aprobación o no de impeachment. En esto, lo que pasó con Romero Jucá es muy importante porque ella era muy hábil en el Senado y para el gobierno Temer continuar tendrá que obtener 2/3 de la aprobación del impeachment en el Senado, que significa 54 senadores en un total de 81 senadores. Entonces, Jucá era una persona muy importante y ahora ese debate de legitimidad o no del nuevo gobierno se alzará al máximo. Cambio de asunto, Muni, Ricardo quería decir algo sobre el caso del Brasil.
No, está muy bien, muy claro la aclaración de... Cambio de asunto, Muni, venimos a las elecciones aquí en Estados Unidos, que son el 8 de noviembre y a la campaña presidencial. En las últimas horas ha habido algunas encuestas que le dan una ventaja a Donald Trump sobre Hillary Clinton, que es la virtual candidata demócrata, y él el virtual candidato republicano. En la del Washington Post y ABC News, el señor Donald Trump aventaja por 5 puntos, por un 5% a la señora Hillary Clinton. Hoy hay una columna en el diario The New York Times escrita por David Brooks, uno de los columnistas más famosos de ese periódico neoyorquino, titulada ¿Por qué no la quieren? ¿Por qué a la gente no le gusta Hillary Clinton? Y él se pregunta algo elemental y es, ¿sabe alguna persona qué hace Hillary Clinton los domingos o cómo se distrae? Porque el señor Barack Obama, que es el presidente, uno lo ve viendo partidos de básquetbol, dice que a veces le gusta tomar cerveza, incluso se hablaba de que le gusta fumar, se distrae viendo películas de cine en la Casa Blanca, pero Hillary Clinton parece como que no se divirtiera y como que estuviera trabajando todo el día. ¿Será esa la causa por la cual no quieren a Hillary Clinton los estadounidenses? Es una de las causas y yo creo que se le juzga más duramente por ser lo que llama David Brooks un avatar corporativo o una mujer workaholic que no tiene tiempo para su vida privada porque precisamente es mujer, pero no es la única razón ni es tampoco una persecución porque ella sea mujer. Ella la odian porque mintió sobre los correos electrónicos, porque Bill Clinton es una rueda suelta que realmente no es incontenible, porque no tiene a Bernie Sanders y no ha sabido ganarle a Bernie Sanders ni sacarlo ni siquiera de la contienda, porque es una mujer a la que está siempre a la defensiva. O sea, hay muchas otras razones por las cuales la gente no la quiere y no solamente porque es una mujer que trabaja mucho. Ricardo Kirchmann, ¿por qué cree usted que en Estados Unidos a la gente no le gusta Hillary Clinton? El negativo, del porcentaje negativo en las encuestas de ella es de alrededor del 55%, el de Donald Trump es del 65%, y cuando se les pregunta a los estadounidenses qué piensan de ella, el primer calificativo que ponen es no confiable. ¿Por qué no seduce al electorado Hillary Clinton? Yo lo pondría esto en términos más globales de la política, que es cómo los sistemas tradicionales de partidos se están disolviendo y están apareciendo en todas partes del mundo liderazgos que responden a otro tipo de aspiraciones, ya sea de izquierda, de centro o de derecha. Lo que estamos viendo en España, por ejemplo, es una consecuencia de cómo un sistema de partidos, un sistema bipartidario comenzó a transformarse en un sistema tripartidario al menos, y con un empantanamiento de las posibilidades de formar el gobierno que ya exige una nueva elección en junio. En ese marco, me parece que Trump representa en parte una especie de aspiración del americano medio de la recuperación de un liderazgo que cree que se ha perdido en el mundo. Hay una especie de nostalgia de aquella liderazgos fuertes de la época de la Guerra Fría, y Donald Trump trata de conectar con ese sentimiento primario, que no es el sentimiento supongo, de la costa este o de la costa oeste americana. Y me parece que Hillary Clinton está enmarcada primero, tiene un apellido que es un atributo y es una mochila, al mismo tiempo pesada, que le abre flancos del cual es muy difícil defenderse, como es las actividades extra laborales de su esposo. y creo que Hillary, de todas maneras, está siendo visualizada como la persona que puede parar algo que nadie sabe en qué puede terminar, que es Donald Trump en la Casa Blanca. En 20 segundos, ¿le asusta una presidencia de Donald Trump? Sí. ¿Por qué? Bueno, me parece que estas experiencias en las cuales un advenedizo llega al poder y tiene acceso a un poder ilimitado, siempre hay que tener miedo de lo que puede pasar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Ricardo Kirchmann, Juliano Basile y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.